Hola chicos, Geología 25.19. Según te dije al final del vídeo anterior, este es un alegato de profesionales de la geología, que quieren decirnos lo importante que es su misión en el mundo actual en el que vivimos. Estamos agradecidos y tenemos una deuda con ellos, a los profes que hicieron el libro, que ya te dije que eran 4: Eduardo Panadero, Damián González, Rosa María Martín y Daniel Climent, profesores de institutos de Alicante y Elche. Esas dos poblaciones alicantinas, Alicante, la capital de provincia, y Elche, la principal población de Alicante, de gran importancia cultural, como universidad, la Miguel Hernández, etcétera, de la que hemos hablado en bastantes vídeos, y que forma un eje económico y social con la misma capital, Elche capital. Y el fútbol casi siempre por delante. El Elche se da esa circunstancia de que hay pueblos en provincias españolas cuyo, digamos, caché deportivo en lo futbolístico es superior al de la capital. Villarreal con Castellón, Gijón con Oviedo, etcétera, Vigo con Pontevedra, en fin. Bueno, o sea que estos tres profesores nos los vemos y les dejamos que nos hablen. Van a hablar ellos. A ver si de aquí, dice, sacamos alguna vocación que nos suceda en la geología, en el estudio de la apasionante de la geología. Dicen ellos, en la geología, chicos, al igual que en cualquier otra rama del saber humano, se comprueba que los resultados de una investigación puramente científica, hecha, parece, sí, sobre el laboratorio y cosas de esas, aunque de momento no lo parezca, encuentran una aplicación. ¿Y para qué servirá esto? Tranquilo. Verás cómo salen las aplicaciones rápidamente. Los nuevos materiales. Apasionante. Apasionante. Y muchos son de la geología. Las tierras raras que han dado lugar a los LEDs. Asombrosos LEDs. Oye, geología. Y muchísimas cosas más. Por lo que se les considera como progresos técnicos, muchas veces ni siquiera imaginados en el momento de su descubrimiento. No, si esto ya estaba descubierto hacía 50, 60 años, en aquel momento no se le dio importancia, pero ahora ya ves tú, ahora con la aplicación de no sé qué, ha tomado ¿cómo se dice? Una efusividad y propagación increíble. Bien, a lo largo de los capítulos anteriores hemos estudiado la composición de la Tierra, sus modificaciones, porque no está tal como fue parida, por así decirlo. Ha sufrido muchas modificaciones. En el vídeo anterior acabamos de ver las metamórficas, pero es que ha habido otras muchas donde vemos cómo se va transformando. Los procesos causantes de estas, etc. En general, podemos decir que hemos estudiado una geología pura. Todos estos conocimientos se han logrado gracias al esfuerzo de investigadores, podrían ellos decir como nosotros, que poco a poco hemos ido arrancando a la Tierra algunos de sus secretos. Bueno, esta investigación pura, siguen, más pronto o más tarde, ha sido de insospechada utilidad para la vida práctica. Por tanto, los progresos en las aplicaciones prácticas solo son posibles si van precedidos de otros en la investigación pura. Es la gran pugna que hay en los gobiernos de si invertir en investigación que produzca luego tecnología o olvidarte de la investigación y comprar ya las patentes tecnológicas que otros países han conseguido. Y hay países, y en esto no es ni alabanza ni lo contrario, como Estados Unidos, que prima mucho la investigación, con
con una política investigadora impertérrita. Es decir, allí el que produce, el que saca proyecto, sigue. El que lo ha intentado pero no ha podido, lo sentimos. No te vamos a mantener aquí para un segundo, tercero, un cuarto intento. Ya será a tu coste. Nosotros costeamos, nosotros sufragamos al que logra, mediante un sistema de becas, de subvenciones, pero solo a los proyectos. No dar lugar a que el investigador se ponga la bata y se le haga vieja encima sin sacar proyectos rentables para la sociedad, que es lo que se da en otras sociedades. Dice, cobra así la geología aplicada, que es como otra asignatura, geología aplicada, una gran importancia para el desarrollo normal de la vida, como vamos a ver a continuación. Dice, el estudio de los yacimientos minerales y rocas, algunos muy importantes en la economía de un país, sirve para encontrarlos más fácilmente. Si sabes cómo es un mineral, cómo se produce en la tierra o cómo se produjo, podrás encontrar mejor sus yacimientos, y realizar una mejor explotación, una mejor minería de sus recursos, con lo que se podrían evitar pérdidas inútiles de vidas humanas que se dan a diario en las minas y en las canteras. Si hay un buen equipo geólogo y una buena investigación geológica, todo esto redunda en un mejor y más seguro aprovechamiento de esos recursos y por lo tanto con menos riesgo de hacer pozos inmensos allá abajo para encontrar, porque sí, seguramente está, pero no sabemos. Bueno, pues todo esto la geología aplicada pone un punto importantísimo. No solo minerales de hierro, de cobre, de uranio, etcétera, sino otros que a primera vista pueden no reflejar su importancia, como el yeso, el sencillo yeso, la sal, arcillas, etcétera. Arcillas que se están dando pues para todo tipo de productos, no solo ya para la porcelana, para los grés, las baldosas, los baldosines, todo eso es de arcillas, y para todos los refractarios y más. Dice, pues todo esto serán más fáciles de encontrar si se conoce el modo de yacer, el modo de estar, yacer, que de ahí viene la palabra yacimiento, el modo de yacer del mineral en cuestión. No, este mineral hemos estudiado y sabemos que se da en este tipo de plegamientos, acompañado de este tipo de rocas, acompañado de este tipo de fósiles, y por lo tanto ya tenemos mucha probabilidad de que esté aquí. La civilización actual depende en gran parte del petróleo, sin el cual no solo se carecería de combustibles como gasolina, gasoil, etcétera, sino de multitud de sus derivados que hoy día tienen gran importancia, como son, por ejemplo, la mayoría de los plásticos, de los que últimamente la sociedad ha repudiado el uso de tanto plástico y de dónde se desechan, que van todos a parar a los mares. Bueno, del petróleo llegó un momento en que se suponía que iba a haber escasez y se habló de limitarlo solo a la producción de estas sustancias y no como combustible, no como producto energético, y que para la energía pues que se recurriera a otro tipo que no fuera el petróleo, porque el petróleo, si se acaba, se iban a acabar la producción de todas estas sustancias. Hoy ha cambiado mucho el panorama, no solo por las crisis que modifican todo y ponen las cosas en su lugar a veces en estos aspectos, sino también por una toma de conciencia de la degeneración que estamos haciendo de la Tierra, y que hay que tomar medidas sobre el calentamiento global y otros muchos factores. Algunos foraminíferos, y dice aquí algún ejemplo ahora, dice, algunos foraminíferos, aquellos seres microscópicos, son los fósiles característicos de ciertas capas en las que estaba el petróleo, porque estos foraminíferos fueron parte de su formación, parte de la
metamorfosis que sufrieron las sustancias orgánicas antiguas, tanto vegetales como animales, para convertirse en petróleo. Entonces, si encuentras fósiles foraminíferos, pues ahí es muy posible que haya, o tienes ya gran probabilidad de que haya petróleo y no buscar en otro sitio. Y por lo que su búsqueda y hallazgo puede servir, si encuentras los fósiles foraminíferos, pues puede servir para hallar los lugares de emplazamiento de los sondeos y hacer los sondeos allí y no en otros sitios, donde hay foraminíferos. También los carbones, que tienen un gran interés para el hombre, siendo más fáciles de encontrar tras un reconocimiento geológico de la zona. Si se dice, no, aquí por geología de la zona hubo un plegamiento que durante el periodo carbonífero, ojo, luego es posible que haya carbón, sí, pues vamos a hacer prospecciones aquí. Así, estudios, por ejemplo, estudios polínicos del polen, que ha quedado de épocas prehistóricas. Cogen ese polen, que lo encuentran muchas veces en el hielo de las nieves perpetuas, y estudian. Si esto es polen de tal árbol, oye, aquel árbol no ha sido el que ha dado lugar a la formación de carbones. Sí, pues si está aquí el polen, es que es muy posible que debajo tengamos filones de carbón, etcétera. Así, estudios polínicos y otros afines de esporas pueden determinar la disposición de los depósitos de carbones. Conociendo la estructura y constitución del suelo, si la conocemos, qué estructura tiene y de qué está hecho el suelo, se puede pensar en la posición que ocupa también el manto acuoso subterráneo, con lo que podremos encontrar fuentes o se podrá sacar al exterior agua potable con un razonable emplazamiento de los pozos y no ir pinchando por todos los sitios a ver si hay pozos. No, que pinchas ahí. Hay que pinchar en una zona que tenga los plegamientos así de tal época, de esto, del otro, porque las aguas subterráneas permeables, etc. Conoces y por lo tanto puedes aconsejar dónde abrir pozos sin pérdida de material y de tiempo y de dinero. También la conducción de aguas potables, la traída que a veces tiene que hacer de aguas desde yacimientos que están a 5, 10, 20 kilómetros. Bueno, no hablemos de los romanos ya fue increíble, la serie de acueductos que hicieron para alimentar de aguas a sus ciudades. Bueno, ese es un capítulo de la historia, de la ingeniería romana, de la arquitectura, que bueno, que te puede llevar años y dejarte asombrado a cada cosa que ves. A cada cosa que ves de las conducciones que hacían los romanos de agua potable. Sin hablar ya de los famosos acueductos, el de Segovia, etc. Dice también la conducción de aguas potables o la eliminación de las aguas sucias de fábricas, de minas, de alcantarillas y de poblaciones residuales, pues encuentra sustento o apoyo en la geología aplicada, por medio de un aislamiento perfecto del agua. ¿Qué estás tirando ahí las aguas residuales? Sí, porque así se van sedimentando. Pero ¿no has visto que lo has hecho sobre una roca que es porosa y se van a filtrar todas las sustancias nocivas a las capas de abajo, las subterráneas, y no las van a contaminar? No. Tenías que haber llamado antes un geólogo que te hubiera hecho unas catas y te hubiera dicho si estas iban a ser permanentes o no. Bueno, sobre esto, fíjate, otro ejemplo que yo lo conocí, no tenía ni idea, y a raíz de una noticia, unas explosiones que se habían dado delante de la costa del Levante español, no sé qué, no sé cuánto, me enteré de que para hacer acopio de gas natural, los países pues pueden traer barcos enteros de gas licuado, de gas a presión, los barcos, ¿cómo se dice? Gasoductos, no, los barcos cisterna, con gas. Y en vez de hacer instalaciones en tierra de esos famosos depósitos que tienen forma, a veces eran esferas incluso, donde se guardaban los gases licuados a alta presión, pues lo han hecho en zonas
del subsuelo marino. En la plataforma continental marina, que está a poca profundidad, ahí, en el estudio geológico de las capas, han observado que hay entre capa y capa unas aguas, pero con un habitáculo estanco, es decir, con aguas fósiles, que creo que las hemos estudiado, que entonces, mediante un sistema de pinchar y al mismo tiempo que sacas el agua fósil, vas rellenando de gas y se te convierte en auténticos depósitos de millones de metros cúbicos de gas metido ahí. Almacenaje puro y simple, con una instalación tipo torre que te permita ir cogiendo, lo mismo que cogerías aceite almacenado o vino almacenado, pues coger gas almacenado y llevarlo a la venta a tierra. Fíjate si ahí es importante la geología. Yo con esto no digo ni niego la conveniencia de hacer este tipo de depósitos. Lo que sí sé es que es muy contravenido y muy por los equipos o actitudes de tipo de ecologismo, que no quieren que esas cosas se hagan porque piensan que van en deterioro de la madre tierra. En fin, a la hora de construir canales y pantanos, se presenta el problema de la impermeabilidad de los terrenos que forman la cuenca. Oiga, que hemos hecho una presa, hemos empezado a llenar y ahora resulta que el caudal aportado por el río no se nota, que esto no sube a tenor de cómo tenía que subir. Es que hay filtraciones, es que ustedes no han mirado antes las paredes que iba a tener ese pantano, que son de rocas que permiten la configuración de cuevas por donde se te puede escapar todo el agua del pantano, que habrías hecho un pantano inútilmente. No, hay que hacer un estudio geológico muy preciso y muy detallado de todas las cuencas o de la cuenca que se va a cerrar mediante un pantano. Y quien dice eso, dice luego pues la naturaleza de los materiales que van a ser empleados en la presa. Claro, porque si pones unos materiales que no sean suficientemente estancos y que van a estar suturando continuamente agua, llegará un momento que esa presa se puede derrumbar con el peligrosísimo desenlace que podría tener de vidas humanas. Dice, sobre todo del emplazamiento de la presa. ¿Pero cómo han colocado esa presa ahí? ¿No es que las fuerzas...? Bueno, ya que puede ocasionar graves daños la rotura de la presa. No solo debido a que el terreno donde se haya colocado no sea el idóneo, sino porque los materiales empleados, por ejemplo, en su construcción, no reúnan buenas características, por lo que se hace preciso conocer antes de la construcción. Se enlaza así con la extracción de materias primas en la geología. ¿De dónde cogemos las materias primas para la construcción de adoquines, de ladrillos, los arcillos, las arcillas, los yesos, etcétera? Que tiene que todo esto estará muy facilitado por el conocimiento de la corteza terrestre. Antiguamente, pues, había personas más listas, más inteligentes, todos los gobernantes tenían sus especialistas en búsqueda de agua, en búsqueda de materiales y esto. Hoy se recurre a los científicos y en concreto a los geólogos. Una de las ingenierías interesantes y más bonitas es ingeniería geológica. ¿Qué van a hacer un rascacielos? Aquí. ¿Cómo que aquí? Sí, venga, vamos a hacer los cimientos. Pare usted. Eso es peligrosísimo. Primero tiene que llamar usted un equipo de ingenieros geólogos que le digan qué hay debajo, qué capacidad de soporte tienen las capas,
donde usted quiere hacer el rascacielos, porque si no, pues se le desmoronará todo. O sea, los primeros son los geólogos. Van a hacer una carretera, van a hacer una vía, van a hacer un canal. Primeros, por delante, geólogos. Una simple casa de 2 o 3 pisos, catas geológicas. Un barrenillo y te va sacando testimonio de toda la tierra y de las capas que hay debajo. Y a tenor de lo que se encuentre, pues proceder de una forma, con una estructura o con otra. En la planificación, mira, te lo estaba diciendo, de la construcción de viviendas, puertos y vías de comunicación, carreteras, se puede ahorrar dinero y evitar daños con un buen reconocimiento del subsuelo sobre el que se va a construir. En la construcción del AVE, que ya sabes que es ese tren de alta velocidad, 300 a 400 km por hora, pues hubo que acometer tanto unos desmontes impresionantes, es decir, movimiento de tierras, como unos túneles también impresionantes para lograr la rectitud y evitar las curvas y desniveles que exige esa alta velocidad. Pues ahí los estudios geológicos fueron, vamos, importantes, no, lo siguiente. En suma, sin un conocimiento geológico y petrográfico, es decir, de las rocas que componen ese terreno previo, siempre se estará en desventaja y en peligro al iniciar cualquier empresa que tenga como base el uso de materias primas minerales y su emplazamiento correcto. No, mira, hoy sí habría sido más correcto que hubiera pasado por aquí, pero los terrenos no daban pie a hacer ese tipo de obra y lo hemos desplazado por aquí con un menor gasto, con un menor riesgo. En zonas donde el clima puede realizar una gran labor destructiva, que hay unas ventiscas, nieves, hielo, se puede evitar esto con una buena vegetación. Estas ventiscas te arrasan todo. Bueno, pues hay que plantar un tipo determinado de plantas que controlen el viento y fijen los materiales al suelo. Dice, una buena vegetación que conduce a la formación del suelo. Y suelo ya entrecomillado porque es esa parte de la tierra conectada con la vida, con la producción vegetal, tan importante en la agricultura. Por tanto, la geología también tiene un puesto importante en la producción de materias alimenticias. ¿Qué está poniendo usted aquí, cereales? No, hombre, no. Los cereales necesitan esto otro, necesitan tal. No lo ponga usted, esto será más bien para gramíneas, para leguminosas o para producción maderera, etcétera, pero no para... ¿Por qué? Por la composición del suelo. El suelo, además, es un gran ayudante para conocer la historia de la Tierra. Así, por el estudio de las capas sedimentarias, los estratos de la Tierra, que eran como hojas que nos iban diciendo su historia, como en un gran libro que nos dijera la historia de la Tierra, sus fósiles y sus alteraciones, como plegamientos, fallas, etc., podemos conocer los procesos geológicos que han tenido lugar en épocas pasadas, en las que no había ni vida siquiera, y cuáles han sido su flora y su fauna en épocas ya más posteriores. Quedan innumerables ejemplos por citar, dicen estos profes. O sea, no pienses que te hemos dicho todo, no. Hemos procurado decirte lo importante que es la geología, pero todavía lo es más. Dice, quedan muchos ejemplos por citar para demostrar que la investigación geológica pura, una vez aplicada, aunque sea después de un largo periodo de tiempo, puede reportar muchas ventajas para la vida del hombre. Pero con lo expuesto, con lo que te hemos dicho, basta para hacerse una idea de que la geología es uno de los grandes puntales del desarrollo del progreso técnico en la Tierra. Convencidos, profes, hemos quedado. Y les volvemos a dar las gracias. Bueno, supongo que en vuestro nombre también. Hasta luego, chicos.